La Semana Santa es una festividad que para algunos es un tiempo de reflexión y para otros es una oportunidad para hacer turismo. Pero detrás de la apariencia de la fe y la piedad se esconden rituales de brujería y satanismo. Sí, en este documental exploraremos las prácticas siniestras y aterradoras que se ocultan detrás de la celebración de la Semana Santa en todo el mundo. Desde la quema de Judas en América Latina hasta las crucifixiones reales en Filipinas, nos adentramos en los oscuros secretos y misterios que envuelven a esta festividad religiosa. Prepárate para una experiencia que te dejará sin aliento porque yo soy el documentalista y esto es 7 cosas aterradoras sobre la Semana Santa. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La Semana Santa es una celebración cristiana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Semana Santa es una festividad cristiana que para algunos es una época de reflexión y para otros es una oportunidad para hacer turismo. Pero para algunos la Semana Santa es algo más oscuro y siniestro. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es el escenario perfecto para la manifestación de fuerzas oscuras y malignas que se alimentan de la fe y la devoción de los fieles. En las calles, las procesiones y los penitentes son un espectáculo impresionante, pero detrás de la apariencia de la fe y la piedad se esconden rituales de brujería y satanismo. Las procesiones se convierten en procesiones de la muerte, donde los fieles llevan cruces de madera que han sido previamente consagradas por sacerdotes satánicos para invocar a entidades malignas. Pero eso no es todo. En algunos lugares, la Semana Santa es una oportunidad para la realización de sacrificios rituales. Los corderos y otros animales son sacrificados en honor a las fuerzas oscuras que se han manifestado durante esta época del año. La sangre y los órganos de estos animales son utilizados en rituales de brujería y satanismo. Pero lo más aterrador de todo es que en la Semana Santa también es una época en que se intensifica la actividad de entidades demoníacas y espíritus malignos. Las iglesias y los templos son el escenario perfecto para la manifestación de estas fuerzas oscuras, y muchos han reportado haber visto apariciones y haber experimentado fenómenos paranormales durante la Semana Santa. 2. En algunos lugares de México, la Semana Santa se celebra con el juego de pelota de sacrificio, una tradición que involucra a 2 equipos que compiten en un juego de pelota mientras se golpean con ramas de cactus. En algunas partes de México, la Semana Santa se convierte en una competencia de dolor y sufrimiento. El juego de pelota de sacrificio es una tradición sangrienta que data de la época prehispánica. 2 equipos compiten en un juego de pelota mientras se golpean con ramas de cactus. Todo esto en honor a los dioses de la fertilidad y la guerra. Pero la violencia no se limita al campo de juego, ya que a menudo se realizan sacrificios de animales y se queman ofrendas sangrientas para aplacar a los dioses. Esta tradición es una muestra de que la Semana Santa no solo es una celebración religiosa, sino también una oportunidad para canalizar la violencia y la oscuridad del ser humano. 3. En España,
La Semana Santa es una celebración muy importante y es conocida por sus impresionantes procesiones y desfiles de pasos religiosos. En España, durante la Semana Santa, es un momento de fervor religioso y también de misterio y terror. En las calles de las ciudades, las procesiones avanzan lentamente, portando las imágenes de los pasos religiosos, mientras los tambores retumban y los nazarenos avanzan en silencio con sus capirotes. Pero en la oscuridad de la noche, algo más siniestro acecha. Se dice que las almas de los difuntos aprovechan esta época para salir de sus tumbas y vagar por las calles en busca de víctimas. Algunos dicen haber visto figuras encapuchadas en las procesiones que no pertenecen a ninguna cofradía. Otros cuentan de misteriosas desapariciones de personas durante la Semana Santa que nunca son resueltas. 4. La Semana Santa también es conocida por sus prácticas de penitencia y mortificación, como la flagelación y el uso de cilicios. En la Semana Santa, algunos fieles se sumergen en un ritual de penitencia y dolor para honrar a Jesucristo. Las calles se llenan de sangre, sudor y lágrimas mientras los penitentes se flagelan con látigos y cilicios. Es un acto de sacrificio extremo que muchos consideran una forma de purificación espiritual, pero que otros ven como una muestra de fanatismo y crueldad. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los fieles en su búsqueda de la redención? ¿Son estas prácticas realmente necesarias para alcanzar la salvación? ¿O son simplemente una muestra más de la oscuridad que se esconde detrás de la religión? 5. En algunos lugares, como en Filipinas, la gente se somete a crucifixiones reales y flagelaciones públicas como parte de la celebración de Semana Santa. En Filipinas, la Semana Santa se convierte en una escena espeluznante y escalofriante. Miles de personas se reúnen para presenciar las crucifixiones reales y flagelaciones públicas. Todo esto como una muestra de devoción religiosa. Los penitentes se flagelan violentamente, se cortan el cuerpo y se clavan en cruces, en un intento de demostrar su amor y fe en Dios. La sangre fluye libremente y el dolor se convierte en un espectáculo macabro que deja a muchos horrorizados. Algunos creen que estas prácticas pueden traer curación y perdón, mientras que otros las consideran simplemente bárbaras y peligrosas. Sin embargo, la tradición continúa y sigue siendo una de las experiencias más terroríficas y fascinantes que se pueden encontrar durante la Semana Santa en todo el mundo. 6. En muchos países de América Latina, la Semana Santa está marcada por la quema de Judas, una tradición que simboliza la tradición de Judas Iscariote. La Semana Santa, conocida en muchos países de América Latina como la época de la pasión y la muerte de Jesús, está marcada por una tradición aterradora, la quema de Judas. Esta costumbre simboliza la traición de Judas Iscariote, el discípulo que entregó a Jesús a los romanos por 30 monedas de plata. La quema de Judas es un espectáculo dramático y aterrador donde un muñeco de trapo o papel maché, que representa a Judas, es colocado en un lugar público y quemado en medio de una multitud que observa con horror y fascinación. Muchos creen que esta tradición es una forma de exorcismo, para alejar la maldad y la traición de la comunidad. Pero la quema de Judas también ha sido criticada por algunos grupos religiosos que la consideran una práctica pagana y no cristiana. A pesar de esto, la tradición ha sobrevivido durante siglos y se ha convertido en una parte integral de la Semana Santa en muchos países de América Latina. 7. En Italia, la Semana Santa se celebra con la procesión del Cristo muerto, donde se lleva una imagen del cuerpo de Cristo en un ataúd a través de las calles de la ciudad. La ciudad de Italia se sumerge en la oscuridad mientras la procesión del Cristo muerto avanza lentamente a través de las calles. Los espectadores observan con horror
como la imagen del cuerpo de Cristo es llevada en un ataúd. Las luces parpadean y se apagan mientras la música lúgubre se intensifica. ¿Es real o solo una ilusión macabra? La procesión llega a su destino final en la catedral, donde los fieles se arrodillan ante Cristo muerto. Pero, ¿qué pasa si el cuerpo en el ataúd se levanta y comienza a caminar por sí solo? ¿Es una resurrección milagrosa o algo más oscuro y siniestro? La Semana Santa en Italia es un tiempo de reflexión y contemplación, pero también puede ser el escenario de eventos sobrenaturales y aterradores. Yo soy el documentalista. Y esto fue 7 cosas aterradoras sobre la Semana Santa. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro. Desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.